Buenas noches, ingeniero Patricio Barberán. Somos el grupo número 4. Nuestro tema es freído de los alimentos y cocimiento de los alimentos por instrucción. Está integrado por Jocelyn Ceballos, Ángel Mero, Eduardo Anchundia, César Holguín y quien le habla, Zuli López. Como antecedentes de lo que es freído de alimentos, tenemos que se considera uno de los métodos de cocción más antiguos para obtener sabores y una textura única en los alimentos que han sido procesados. El proceso de freído por inmersión implica cambios químicos, físicos en los alimentos que incluyen gelatinización de almidones, desnaturalización de proteínas, vaporización de agua y también formación de lo que es la corteza. Tenemos ciertos factores diversos, lo que son lo que es freído de alimentos. Entre estas tenemos lo que es la degradación de aceite que afecta la textura, velocidad del calentamiento, la penetración de aceite en el alimento, las interacciones de aceite en los alimentos y por último lo que es la calidad final del producto. Como se puede observar en la siguiente tabla, los métodos de cocción que son usados con más frecuencia y con sus variaciones de temperatura y tiempo según su método o proceso de cocinado. En lo que es la degradación de aceites que afectan a la textura, esto de aquí, ¿a qué me refiero con esto? Que cuando un alimento ha sido freído, este es calentado con un aceite que ha sido reutilizado, así también cambiándole su sabor, color e incluso el olor del alimento. Es por eso que cuando comemos en lugares públicos existen también lo que son comidas un poco tiesas o crujientes, se podría decir, en la textura del alimento. Aquí en esa tabla se puede observar la temperatura y el tiempo de cocción. Tenemos lo que es hervido, que es una temperatura en la superficie del alimento está entre 90 a 100 grados centígrados. Y en lo que es la temperatura interna del mismo alimento está entre 80 a 95 grados centígrados. Y el tiempo de cocción en minutos está entre 10 a 90 minutos. En la fritura, la temperatura en superficie de 130 a 200 grados centígrados, la temperatura interna del alimento de 60 a 95 grados centígrados y el tiempo de cocción en minutos de 3 a 10 minutos. Y tenemos por último lo que es el asado, que en la temperatura en la superficie está entre 100 a 250 grados centígrados, la temperatura interna de 50 a 90 grados centígrados y el tiempo de cocción en minutos de 20 a 100 minutos. En profundidad, los alimentos se sumergen en el baño de materia de grasa caliente. En lo que es el salteado se emplea una pequeña cantidad de grasa o aceite en un sartén. El rostizado es la cocción en alimentos ricos en proteínas, en horno o en plancha con agregado mínimo de materia grasa. Tenemos lo que es la velocidad del calentamiento. Esta de aquí es la relación adimensional de la temperatura versus el tiempo durante el experimento de freído por inmersión. A diferentes temperaturas, el tiempo usado para la determinación del coeficiente de lo que es la transferencia de calor. Esto pasa cuando la temperatura en sí se aumenta y así también va aumentando lo que es la velocidad del calentamiento produciendo reacciones químicas que se dan durante la fritura entre el aceite y también lo que son los componentes del alimento. Lo que es la penetración de aceite en el alimento, eh, esta depende de gran parte de la relación entre el área y el volumen del alimento. Una papa a la francesa contiene alrededor de 13,5 por ciento de aceite, a diferencia de una papa chick frita, que contiene hasta 40%, ya que la superficie de esta última es de 10 a 15 veces mayor. La fritura en los alimentos, en lo que es la penetración de aceite, esta se hace elevando la temperatura más o menos a unos 180 grados centígrados. Habrá también cambios en el aceite durante la fritura. Se producirán también lo que son cambios volátiles debido a las reacciones de oxidación.
En lo que son las interacciones de aceite en los alimentos, es el resultado que se obtuvo del freído, que ha sido, que ha sido así produciendo cambios de lo que es la textura y una superficie atractiva y también de un buen color. La calidad final del producto. Tenemos un antes y un ahora. El antes lo que nos dice es que hay que cumplir los estándares y procedimientos definidos, mientras que el ahora es satisfacer las expectativas del cliente. Esto es más bien es como si una persona tiene un restaurante, en lo que está el antes y el ahora, o sea, el antes es los errores que obtuvieron ahí en el restaurante, y lo que es el ahora es más o menos las mejoras de lo que pasó anteriormente en lo que es la calidad de lo que son los productos, ciertos errores que pudieron ocurrir, y eso es lo que nos trata de decir en lo que es el antes y el ahora. Etapas de la transferencia de calor en freído. Se presentan dos tipos diferentes de transferencia de calor, como es conducción y convección. En lo que es la conducción, el alimento pasa a través de una capa delgada de aceite desde la superficie del medio del calentamiento, mientras que lo que es la convección es la transferencia térmica convectiva, que consiste en el contacto del fluido con una temperatura inicial y así otro elemento o material con una temperatura distinta en una función de la variación de las temperaturas. Conducción. Esta puede entenderse como el proceso que permite la transferencia directa de calor a través de la materia, debido a la diferencia de temperatura entre las partes adyacentes del objeto. Lo que es convección, esta implica la forma de transferencia de calor a través del movimiento real de la materia, que ocurre solo en los fluidos. El fluido alude a cualquier sustancia cuyas moléculas se mueven libremente de un lugar a otro, ya sean líquidos o gases. La diferencia entre estas dos es que la conducción generalmente ocurre en sólidos a través de la colisión molecular, mientras que la convección ocurre en fluidos con el movimiento masivo de moléculas en la misma dirección. Por el contrario, la radiación se produce a través del vacío del espacio y no calienta en medio intermedio. Tenemos una imagen que nos da a entender cómo es, cómo se produce una conducción y convección, ya sea por contacto indirecto o directo. La conducción es por contacto directo, no hay transferencia de masa, mientras que la convección es por contacto indirecto y sí existe lo que es una transferencia de masa. La conducción ocurre cuando tocamos material caliente. Este contacto genera transferencia de energía. Cuando acercamos nuestras manos a una chimenea, pero sin tocar el fuego, que se produce lo que es la convección. Tenemos aquí un ejemplo de lo que es la cocción del alimento. Tenemos un ejemplo de una tira de papa a la francesa. Durante el proceso de freído, el alimento expulsa burbujas de vapor de agua. Existen ciertas formas de hacer un freído de papas a la francesa. Por ejemplo, hay personas que a las papas las ponen a remojar con un poco de sal para cambiar lo que es su sabor y la textura de la papa. Es decir, que si utilizan lo que es maicena, antes de ser freídas, estas de aquí, eh, las papas salen con una textura más crocante al momento de ser freídas. También existe otra forma de lo que es papa a la francesa, que se ponen, primero se lavan y se ponen también en agua a remojar con un poco de sal
pero en esta parte que la única diferencia es que las papas las ponen en la refrigeradora por 15 a 20 minutos para que también tenga una textura crocante al momento de freír. En este caso, lo que cambiaría es que ya no se utilizaría maicena o para que salgan más crocantes las papas, sino que se dejaría en la refrigeradora. Ese es un pequeño ejemplo que puedo dar sobre la cocción del alimento en lo que son el freído de papas a, a la francesa. Cocción del alimento. La cocción es un proceso en el cual los alimentos se preparan con la ayuda de la acción térmica, es decir, el calor. Estos experimentan cambios físicos, químicos y biológicos. El calentamiento inicial, durante la etapa de calentamiento, la superficie de un alimento sumergido en aceite se calienta a una temperatura equivalente al elevado punto de ebullición del aceite, que es 180 grados centígrados. En lo que es la ebullición superficial, en esta etapa, la vaporización del agua comienza desde la superficie del alimento. El modo de la transferencia de calor cambia de convección natural a convección forzada. La velocidad decreciente en esta etapa del proceso de freído sale más humedad del alimento y la temperatura de la parte central interna aumenta también hasta llegar a un punto de ebullición. El punto final de burbujas, en esta etapa se observa si el freído se continúa por un periodo largo y también la velocidad de eliminación de la humedad disminuye y ya no se pueden observar más burbujas que se están escapando de la superficie del alimento. Me toca hablar sobre lo que es la transferencia de masa en el freído. Aquí nos habla sobre que conforme el proceso de freído se lleva a cabo, se ocurren varios cambios importantes, en los cuales podemos dar a conocer que en este cambio los cambios importantes son lo que es la viscosidad va aumentando, lo que es la tensión superficial va disminuyendo. En este caso también tenemos otro cambio importante que se llama lo que es la grasa que se oxida, y también tenemos las interacciones entre el aceite y el agua, en el cual ocurre un cambio moderado al momento de que el alimento va a ser freído. Bueno, hablando un poco sobre estos factores, entonces tenemos lo que es la viscosidad que aumenta. Aquí nos habla un poco sobre la cantidad de aceite que se adhiere a la superficie del alimento, además de la tensión intersticial entre el alimento y el aceite que disminuye, facilitando así de esta manera su absorción. Como podemos darnos cuenta, aquí tenemos una relación, una gráfica sobre la tensión superficial que disminuye. Esta va disminuyendo conforme a la temperatura que va subiendo. Aquí podemos observar que en la gráfica hay una relación de la tensión superficial, que esta está dada en dinas sobre centímetros, y la temperatura, que en este caso vamos a trabajar con una temperatura en grados centígrados. Y nos dice que la tensión superficial no es más que la temperatura, ya que las fuerzas de cohesión disminuyen al momento de agitar la agitación térmica. Aquí tenemos los parámetros cinéticos de la transformación de masa. Como podemos observar aquí en la gráfica, para un mismo tiempo de proceso y de medida que disminuye la temperatura del aceite, el contenido del aceite final, en este caso aquí nos habla sobre, esta gráfica sobre un producto que hemos elegido, en este caso nos habla sobre lo que es la yuca. Como podemos darnos cuenta en la imagen, aquí habla una relación entre lo que es el tiempo y la absorción del aceite dividido para los grados sólidos de la yuca. En este caso podemos darnos cuenta que ahí tenemos tres tipos de temperatura. En este caso nos habla que la línea negra, en este caso, que vendría siendo la que está aquí, está a una temperatura de 180 grados centígrados. Tenemos la otra línea que son salteadas, tenemos una temperatura de 160 grados centígrados, y la siguiente, por lo que siguiente, tenemos una temperatura de 140 grados centígrados. Como podemos darnos cuenta, a menor sea la temperatura, como se dice, esta va incrementando el comportamiento de la misma. En este caso, sí hay lo que dice la relación, que entre menor sea la temperatura,
va a ser el grado de absorción del aceite. En este caso, el sólido, en el sólido vendría siendo como ejemplo que cogimos la yuca. Las interacciones entre el aceite y el agua. Esta es otra de las anomalías que tiene al momento del freído dentro de los alimentos. Esto nos habla sobre la transferencia de masa durante el freído, que es descrita por el movimiento del aceite en el agua, formando una vapor de alimento en el aceite. Como podemos darnos cuenta, aquí hay una cierta diferencia entre lo que son densidades, como podemos darnos cuenta que el agua y el aceite tienen diferentes densidades. En este caso, tenemos las papas fritas, que es la absorción de aceite proporcional al área superficial. Como ya nos hablaba la compañera, en este caso, la absorción del aceite va a depender exclusivamente del área de la superficie que va a tener. En este caso, si está un ejemplo, va a ser las rebanadas de papa. Y el contenido final del aceite disminuye linealmente con el aumento del grosor durante el proceso del freído. Aquí tenemos lo que es la transferencia de masa en el freído. En este caso, aquí nos habla sobre el contenido de aceite de un producto que es independiente a la temperatura del freído, pero que se haya relacionado estrechamente con el contenido de humedad. Aquí, como podemos darnos cuenta en la imagen, tenemos una olla en la cual está sumergida un producto y tiene una cierta cantidad de aceite. Una vez que el producto es introducido dentro de la olla, van a salir burbujitas. En este caso, el material o el alimento abre sus poros y también podemos darnos cuenta que aquí sale lo que es el agua extraída. Y también tenemos la incorporación del aceite en el alimento. En este caso, cuando el alimento comienza a cocinar, en su forma final que queda un poco más crujiente. En este caso, de las papas fritas, la absorción del aceite es proporcional a la área superficial del grosor de las rebanadas. Aquí tenemos, durante el proceso de freído, tenemos dos variables independientes, que en este caso podemos decir que estas son lo que es la masa y el calor, ya que esto va a depender más que todo del tiempo de freído, la temperatura y la viscosidad que va a tener el aceite, la tensión superficial y la composición del material alimenticio. En esta nos habla que el aceite disminuye linealmente con el aumento del grosor. Durante el freído, el aceite se contamina con los componentes de los alimentos que se separan e incorporan al aceite. En la condensación del vapor de agua en el aceite, la descomposición térmica del aceite y la absorción del oxígeno en la interfase del aire, de aceite y aire. Aquí tenemos otros factores que afectan a la absorción del aceite. En este caso tenemos uno de los factores que afectan, en este caso vendría siendo lo que es la calidad y la composición del aceite. Tenemos que la absorción de las grasas y el deterioro del aceite aumenta con el tiempo de freído, y los agentes, la superficial, que forman por oxidación, reducen la tensión superficial. En este caso muestra aquí una escala de los diferentes tipos de aceite y diferentes porcentajes de ácidos grasos, ácidos monoinsaturados y ácidos poliinsaturados. En este caso, cada tipo de aceite con diferentes tipos de valores y porcentajes según dependiendo de la calidad del aceite. Tenemos lo que es la temperatura y erosión del freído. Aquí nos habla sobre una gráfica sobre qué es la pendiente de sección lineal en relación adimensional con la concentración de la humedad. En este caso vendría siendo lo que es la parte de acá arriba versus tiempo de freído, en este caso el tiempo que se va a cocinar el dicho alimento. El contenido de humedad. El contenido de humedad habla que por lo general la contracción del aceite que ocurre cuando se elimina la humedad que hay dentro del alimento. En este caso nos muestra una tabla de la cual nos habla sobre diferentes tipos de alimentos y su porcentaje en contenido de humedad. En el cual tenemos los alimentos como vegetales, que están entre un 96 y 95%, y también tenemos alimentos que son de productos lácteos, que en este caso están entre un 88 y un 89%.
también tenemos otros alimentos. Otro factor en este caso tenemos lo que es la composición. La composición del contenido habla inicialmente de las grasas de algunos alimentos que aumentan la absorción de grasas. Sin embargo, no es el caso en algunos productos y carne de pescado. Y otro factor que influye mucho es el tratamiento al predio freído. Si la escala disminuye el nivel de humedad del alimento antes del freído, se disminuye la absorción del aceite. Antes de lavar el producto con el aceite que conviene y reduce la absorción del mismo. Bueno, yo les voy a hablar sobre el cocimiento de los alimentos por extrusión. Tenemos que la extrusión es una de las operaciones más versátiles que se utiliza en la industria alimentaria para transformar productos semi-elaborados o elaborados. La extrusión consiste básicamente en comprimir el alimento hasta conseguir una masa semisólida que después es forzada a pasar por un orificio de una determinada forma, lo que permite obtener una gran variedad de texturas, formas y colores a partir de un ingrediente inicial. Tenemos que los ingredientes más utilizados para la extrusión son alimentos ricos en almidón y alimentos ricos en proteínas. Alimentos ricos en almidón tenemos granos y harinas de cereales como trigo, maíz y arroz. Alimentos ricos en proteína tenemos como soya, girasol y aislados proteicos de cereales. La extrusión puede realizarse en frío y en caliente. La extrusión en frío consiste en obligar a una porción del material colocando en el fondo de una matriz a deformarse plásticamente y extenderse entre las paredes de la matriz y del punzón que la comprime. Este producto no aumenta su temperatura, únicamente se aplica presión. Por ejemplo, tenemos pasta, salchichas, etc. Y la extrusión caliente, esta se hace a temperaturas elevadas, así se evita el forzado y hace más fácil el paso del material a través del troque. Este sirve como método de cocción y origina una nueva serie de cambios, como forma, estructura y composición del producto. Cocimientos por extrusión. Un tratamiento térmico a elevada temperatura durante corto tiempo que reduce la contaminación microbiana e inactiva las enzimas. Extrusores de un solo tornillo y de o doble tornillo. Existen fundamentalmente dos tipos de extrusores que son de un tornillo y doble tornillo. Estos se utilizan en la industria alimentaria, también en la industria de alimentos para mascotas. El extrusor de un solo tornillo y el extrusor de tornillo, dos tornillos o tornillos gemelos. El extrusor de un solo tornillo es una estructura típica de un solo, que consiste en un contenedor directo, un tornillo de alimentación cilíndrico de preacondicionamiento, barril de extrusora, matriz y cuchilla. La primera aplicación de la extrusora de un solo tornillo fue en la industria del procesamiento de alimentos, para la conversión de harina de sémola en una pasta utilizando tornillos sólidos. La estructura de doble tornillo es, estos ruedan en el interior de un cilindro. Se puede clasificar de acuerdo al sentido de rotación. Como vemos, pueden ser los dos al mismo sentido o en distinto sentido de rotación. La extrusora de doble tornillo para productos como caramelos pegajosos y dulces, que no se podrían hacer con las máquinas de un solo tornillo. Tenemos que su producto es independiente del flujo de alimento y puede ajustarse para desplazamiento positivo de los tornillos. También pueden manejarse productos aceitosos pegajosos con elevado contenido de agua. Descripción del funcionamiento de una extrusión. Tenemos 6. Transporte sólido, fundido, mezclado, descalificación, conformado. El transporte sólido
tenemos dos partes, transporte de sólidos en la tolva y transporte de sólidos en el cilindro. En la tolva va por efecto de la gravedad. Como vemos aquí, tenemos ejemplos de flujo de masa, flujo de embudo y formación de puente. Y el transporte sólido en el cilindro es no es por gravedad, sino que es por un... Buenas tardes, compañeros. Siguiendo con la exposición de los transportes sólidos en una alimentadora de una expulsadora, podemos observar que el transporte sólido en una tolva y el transporte sólido en un cilindro. El transporte de sólido en una tolva es el transporte en el cual la tolva, por lo general, es un flujo por gravedad de las partículas en el material que se mueve hacia el interior de la tolva por acción de su propio peso, y se puede dar como un flujo de masa. También se le puede conocer también un flujo de embudo, también se le puede llamar como forma de puente. Esto es, por lo general, depende de las fábricas que necesite tal expulsadora. También podemos decir que el transporte sólido de un cilindro es el cual transporta sólido dentro de una expulsadora. Una vez que el material sólido caiga por la tolva, el canal de la expulsadora es igual, el mecanismo de transporte deja de estar controlada por gravedad. Ya no funciona la gravedad, sino que ya funciona por medio de un mecanismo. Y se transforma en un transporte inducido por arrastre. Este tipo de flujo tiene lugar debajo de la tolva y a lo largo del tornillo de una distancia relativamente corta. Función o zona de transición. La función se inicia con consecuencia de calor. Se genera una fina película desde el inicio hasta el final del cilindro. Desde la superficie del cilindro a lo largo de la superficie del tornillo. En primer lugar, aparece una fina con capa de materia fundida junto a un cilindro y que irá creciendo hasta un espesor de igual con la tolerancia radial entre el cilindro y el fileteo del tornillo, y mientras que el resto del material se encuentra en forma de un lecho sólido. La fusión se inicia con consecuencia de calor desde una superficie de un cilindro y de generar una fricción a lo largo de la superficie del mismo. El transporte de sólido es una sola dosificación que se inicia de un punto en la que finaliza la fusión, es decir, que el punto en el que las partículas polieron a un fundido. Como podemos observar, los tipos de fluidos dan el flujo de fricción, el flujo de presión por retraso, el flujo de fugas o pérdidas. Es un estudio de movimiento de un material viscoso en el tornillo en la cual una máquina de extrusión se simplifica. Se considera de tres tipos. Como ya podemos observar, es un tipo lineal, un tipo en dirección que avanza a una dirección contraria, y el flujo de pérdida es cuando ya genera los dos tipos se unen, el tipo de retraso y el tipo de unión en la cual se va generando el sentido de la expulsadora. Se genera por medio de platos que con la finalidad de tener una mayor o menor fricción en las pérdidas de las tolerancias de los materiales, debido a las fricciones de los materiales de un tornillo y con las paredes del cilindro, hasta llegar hasta la boquilla. La boquilla también genera diámetros de expulsadoras en la cual las diferentes materiales van llegando, saliendo o cortándose a las especificaciones de dicho procedimiento. Como podemos observar, la tolva de alimentación de polímero puede generar una expulsadora de mezclado. Es cuando se mezcla con el polímero y un aditivo o relleno de abrasivos.
El polímero se añade en la primera tolva de la alimentación y se rellena y se añade cuando el plástico ha fundido, en la cual se reproduce un desgaste de una cruzadora cuando el relleno ya comienza a generar. Primero pasa por la tolva de alimentación, hay otra tolva de alimentación en la cual carga otro tipo de producto o aditivo, el venteo, el tornillo que va a generar este tipo de doble expulsadora, una banda de engranaje, en la cual, como podemos observar, podemos tener una boquilla. La boquilla es la finalidad de tener el producto ya terminado, la graneadora o traseadora, la selección del polímero de enfriamiento que genera ya la selección como siguiente diapositiva tenemos la descalificadora y la conformadora. Podemos decir que la descalificadora es necesario solo en los plásticos que se retiene gran cantidad de componentes volátiles o en materiales muy microscópicos, como en el caso del poliamitato, también empleado como la expulsadora que se emplea en la línea de mezclado. La conformadora, el material toma la forma de una boquilla, conforme sale por esta, es primordial que el material salga a velocidad uniforme, sin embargo, a veces esto no es fácil conseguirlo, especialmente cuando la expulsadora tiene un perfil irregular. Una es descalificadora y una es conformadora. Los componentes de las expulsadoras podemos decir que es el tornillo en la cual se puede generar a un largo o un corto espacio, o dependiendo de que lo vayas a filetear con diferentes codiales. Podemos tener que un cilindro de alberga en su interior un tornillo o a veces dos. Puede tener un doble cilindro o un cilindro. Como podemos observar en la tolva, la carga de alimentación genera una reductora, un motor, a veces puede ser por gravedad o puede generar por un motor, el puente de carga, la tolva de tráfico de pesado, el brazo de agitador, la garganta alimentadora, el barrena, el oscilillo de expulsadora, el buje de endurecido. Podemos obtener dos tipos de tolva, la turbadora de círculo y la turbadora. Buenas tardes, compañeros. Siguiendo con la exposición de los transportes sólidos en una alimentadora de una expulsadora. A continuación vamos a explicar sobre la práctica de laboratorio que se da en un extrusor. Tenemos que los objetivos de esta práctica es determinar el efecto del contenido de humedad en la energía mecánica específica, la temperatura del producto y la presión para el proceso típico de extrusión de una botana expandida. Hay que evaluar la correlación entre el contenido de humedad y energía mecánica específica, así como otros atributos del producto. Y como tercer punto tendremos que evaluar la interacción termodinámica de la expansión mediante evaporación y el efecto contenido de la humedad en las propiedades materiales de los productos extruidos. Ya, los materiales y métodos que vamos a emplear en este procedimiento, como primer tenemos la harina de maíz, que tenemos que la harina de maíz contiene eh, un aproximado de 75% de amilopectina y 25% de amilosa, según un análisis. Y tenemos la siguiente tabla que nos dice el análisis proximal típico de la harina de maíz. Tiene humedad de 11.2, proteína de 7, grasa de 0.7, fibras de 0.5, ceniza de 0.4 y el restante que es el 80.2, que son los carbohidratos que contiene el maíz. Tenemos para este procedimiento que utilizar un extrusor de tornillos gemelos. Tenemos que alrededor de una longitud diámetro de 15
se utiliza para este tipo de procesos. Se debe estar diseñado para proporcionar un ambiente de alta presión y temperatura inmediatamente detrás del dado. Tenemos que también que la harina de maíz se alimentará a través de gotas, a través de la sección de alimentación mediante el extrusor de tornillos. Tendremos que la humedad se añadirá a través de una abertura de admisión mm, por medio de una bomba de velocidad variable y tendremos que esto se calibra con el gasto másico antes de utilizarse. Tenemos lo que es la instrumentación. La velocidad del tornillo y las RPM de alimentación y el perfil térmico del barril son ajustadas manualmente mediante un tablero de control. Las temperaturas del barril y el producto se miden con termopares para material fundido. Ya, la presión en el dado se mide mediante un transductor de presión, medidor de deformación y puede ser indicada en una carátula digital. Las señales apropiadamente acondicionadas también se pueden registrar en una computadora, registradora de datos, lo que depende de la instalación en particular en este caso, dependiendo del tipo de instalación. La mezcla acondicionada se alimentó a una tolva pequeña en un extrusor marca Bravender. El número de serie sería 180507, hecho en Western, Alemania. Las condiciones operativas fueron con una velocidad de 150 RPM, flujo de alimentación necesario para llenar el tornillo y una boquilla plana. Para lograr el snack, a la salida de la boquilla se cortaron las láminas extruidas a una longitud de 4 a 5 centímetros para obtener el snack con una humedad de 7.5%. Tenemos que el producto extruido se lleva a un secador marca Selecta y se dispone en bandejas metálicas por 10 minutos a 100 grados centígrados hasta obtener un 4% de humedad y posteriormente se sumerge en aceite, la favorita 70 grados centígrados por 5 segundos para favorecer la adherencia del saborizante, preparado con la misma formulación para el producto laminado. Tenemos que el snack saborizado se lleva una estufa de aire forzada por 5 minutos a 90 grados centígrados para eliminar el exceso de aceite superficial. Ya, tenemos esta fórmula que nos dice el grado de expansión del extruido. Tenemos que la expansión del producto se mide en milímetros y la abertura de la boquilla, en este caso de la extrusora, se mide en milímetros y eso nos daría como tal el grado de expansión. Adimensional es la medida. Tenemos el procedimiento de evaluación que para evaluar nuestro procedimiento se mide primeramente la densidad global de toda la masa y se debe pesar. Y esto debe llenarse de acuerdo al volumen del envase. Ya, tenemos que la densidad por pieza, para realizar esto se pesa un frasco y se introduce 70 gramos de arena, se colecta al azar 5 gramos de la muestra, en este caso el producto, y se pesa la muestra y se coloca en el frasco. Se llena el embudo hasta que se llena el embudo de arena hasta llegar a la marca B del frasco. Y luego se coloca el embudo en el soporte como se muestra en la figura. Se coloca el frasco con la muestra bajo el embudo y se quita el tapón y se llena el frasco con la arena. A continuación se elimina el exceso de arena del frasco utilizando para ello una regla metálica que se pasa sobre la abertura, a fin de obtener la cantidad exacta de arena en el frasco. No se compacta ni se agita el frasco, ya que esto afecta la precisión de la medición. Tenemos como último punto que se pesa el contenido del frasco con lo que se ve ya, a continuación se repiten los pasos 2 a 6 3 veces por cada muestra y se registran los datos promedios relacionados con la hoja de datos 17.3. Tenemos que, para calcular la densidad de piezas, se muestra como sigue en la figura. Tenemos que PD significaría densidad por pieza en gramos sobre centímetros cúbicos. Tenemos lo que es WP, que será el peso de la muestra,
En gramos tenemos V sobre V, que sería el volumen del frasco en centímetros cúbicos, y tenemos WS, que es el peso de la arena, y DS es la densidad de la arena. En este caso, la densidad de la arena es de 1.6 gramos sobre centímetros cúbicos. Ya. Para la longitud y el diámetro de la partícula, se realiza un procedimiento donde se lleva un promedio de 10 piezas y se utilizan calibradores digitales. Se observa cómo cambia la geometría de la pieza, o sea, hay que darse cuenta de cómo cambia la geometría en la pieza obtenida de la extrusión. Y dado esto, se debe mantener una velocidad del cortador constante. Y como último paso, se debe obtener las muestras distintas en longitud por cada nivel de humedad. ¿Y por qué exactamente cambia este? Porosidad. Aquí se determina la porosidad en porcentaje de la muestra del producto utilizando la siguiente fórmula, en la que P será igual a 1 sobre PD sobre CO sobre, bueno, todo esto multiplicado por 100, en la que PO es densidad de la partícula y CO es densidad verdadera de los sólidos. Y se utiliza un valor de 1.4 para la SD. La energía mecánica se calcula mediante las dos ecuaciones a continuación, en donde SS se proporciona por el fabricante de los extrusores de tornillos gemelos. Lo que haremos en estos casos será únicamente registrar la potencia del motor y la producción del extrusor en kilogramos sobre segundo. Ya. Tenemos el cálculo de la temperatura del almidón utilizando la ecuación de Kuchner-Carr. La ecuación que sigue se ha utilizado para estimar la temperatura aproximada de un material fundido de almidón, en donde tendremos que X sobre W será fracción de masa, delta CPW sería el cambio de la capacidad calorífica, y a la temperatura de transición vítrea, subíndice W sería el agua, S sería el almidón. En el caso de materiales fundidos de amilopectina plastificada se han obtenido buenos resultados. Y tenemos que delta Cp es 1.94 joules sobre gramo y delta C PS sería 0.47 joules sobre kilogramo. Ya, tenemos que, para el diseño de experimentos tenemos lo que son las temperaturas de control de barril en distintas secciones. Tenemos el contenido de humedad, que esto obviamente se determina en distintas muestras. Tenemos también el número de muestras y la temperatura. Esto lo que se hace es un análisis en un análisis de laboratorio con la finalidad de poder obtener la mejor combinación para tener una mejor obtención de producto.